Estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Una oración abre las puertas de los cielos. Dios te bendiga. Minutos de salvación. Ya estamos de regreso con Minutos de Salvación y estamos trabajando, analizando, debatiendo en esta tarde un tema que yo sé que está ministrando a muchas vidas. El poder del sacrificio. Ya hemos dicho que el sacrificio es abnegación, que el sacrificio es dolor, que el sacrificio es soltar la comodidad, aleluya. Y hemos hablado de muchos sacrificios que humanamente nosotros hacemos por obtener un ideal, por obtener una meta o alcanzar una meta. Pero esos son sacrificios personales. Hay sacrificios que muchos hombres y sobre todo Jesucristo hizo a favor de la humanidad, a favor de ti y a favor de mí, aleluya. Y aunque las Escrituras dice, aleluya, alabanza, que vale más obediencia que mucho sacrificio, pero también el sacrificio tiene un valor. Lo que pasa es que decíamos, Pastora Rosalía, que el sacrificio tiene como prerequisito la obediencia. O sea, si tú no obedeces, no importa cuánto sacrificio haga. Por eso que dice que vale más la obediencia que muchos, no que todos. Sí, oiga bien, que muchos, no que todos. Porque si no hay una obediencia, tú no puedes hacer un sacrificio cuando tú no estás obedeciendo al Señor. Si tú estás en desobediencia, los sacrificios no tienen valor. Para nada. Así es. Entonces, antes de hacer un sacrificio, dice, hay una historia que dice, Jesús le dijo, si tú vas a traer tu ofrenda a la iglesia y estás en deuda con tu hermano, le has faltado, deja la ofrenda ahí. Ve y reconcíliate con tus hermanos, entonces luego ven a ofrecer la ofrenda, que tú no puedes ofrecer un sacrificio ni en desobediencia, ni con problemas con tu hermano, ni en situaciones que te lleven a apartarte de Dios, porque el sacrificio automáticamente se cae. Así es. ¿Por qué es tan difícil tener un espíritu de sacrificio? Pastora, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a medir nuestro esfuerzo y a pensar que todo lo que hacemos es suficiente. Pero el Señor anda demandando de nosotros un espíritu de sacrificio. Aleluya. Podemos ver hombres y mujeres en las Escrituras que tenían un espíritu de sacrificio. Y aún en la congregación no queremos sacrificar alabanza. Para nada. No queremos adorar al Señor. A veces hay que provocarnos, hay que motivarnos para nosotros sacrificar alabanza, para nosotros adorar al Rey, para nosotros servir en la casa del Señor. Hay muchas personas que hay que insistirle para que sacrifiquen el tiempo que tienen que dedicarle a Dios. Aún nos sacrificamos para levantarnos temprano y llegar a primera hora al trabajo. Eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio, pastora. Pero no nos sacrificamos para llegar a tiempo a la congregación. Ay, lo dijo, pastor. Aleluya. Si el pastor estuviera aquí, mi pastor, mi esposo, lo dice todo el tiempo, dice eso. Tienen a Dios en su primer lugar, pero más sin embargo llegan de último a la iglesia. Así es. Como usted habló, pastora, de hombres que hicieron sacrificio, mire, yo aquí tengo un versículo de un hombre que hizo un sacrificio y lo hizo por un motivo. Amén. Es Josué. En el libro de Josué, capítulo 22, 26, dice, por esto dijimos, hagamos ahora pues, edifiquemos un altar, no para holocaustos, ni para sacrificio. Y dice Josué 22, 29, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová. Edifiquemos altar para holocausto, para presentar o para sacrificio, o más de altar a Jehová nuestro Dios, que anda delante de su tabernáculo. Amén. Ahí había un llamado a un hombre que hizo sacrificio mucho, que fue Josué. Amén. Un sacrificio para adorar a ¿quién? A Jehová. Y te digo ahorita que hay gente que no le gusta ni tan siquiera hacer un sacrificio y abrir su boca dentro de la iglesia. Y eso es una batalla que peleamos a diario, porque usted ve personas que están ahí sentados y hasta abrir la boca eso cuesta. Por la liberación. Así es el beneficio de el sacrificio de yo abrir mi boca a alabar al Señor, que recibo liberación. Así mismo, así es, pastora Rosalía. Como usted decía, hay muchos hombres en la Biblia que hicieron sacrificio, y el primer sacrificio que registra las Escrituras que se hizo fue aquel sacrificio que hizo Abel cuando fue, aleluya, cuando su hermano lo mató y derramó su sangre. Alabanza, ese es el primer sacrificio que las Escrituras habla. Y vemos también, por ejemplo, el sacrificio que hizo Noé.
El construir esa barca fue un Claro, sacrificio. pero grande. El llevar una pareja, imagínese usted, pastor, en estos tiempos que usted la manden a buscar una pareja de cada animales. De imagina elefante. Que hay animales que son microscópicos, que hay animales que son muy grandes, pero Noé hizo un sacrificio para cumplir y obedecer al Señor, aleluya. Claro. Y no tanto el sacrificio de hacer la barca, como dijo usted. Quizá no vamos a decir lo que fue tan grande. El sacrificio grande fue mantener esos animales ahí, tranquilos, Tantos días. en esa barca, en ese barco, tantos días y tanta clase de animales. Animales grandes, pequeños, feroz. Y estaban todos mansos. Ay, Jehová no es fácil. Jehová lo puso todo ahí y lo puso mansito. Y le dio el poder a Noé para mantenerlo ahí. Y le dijo a esos animales, tranquilo, que aquí que manda soy yo. Y usted sabe que hay animales Ah, que son feroz, depredadores, que ay, son padre, carnívoros, sí. que se alimentan de otras especies inferiores. Entonces, esos animales se mantuvieron ahí porque el Señor... Sometidos a la obediencia del Señor. Las Escrituras registran en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo le está exhortando a los romanos, aleluya, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Hay algo que me llama mucho la atención del apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo fue un hombre que después de Cristo nos dio ejemplo y es un modelo de sacrificio. El apóstol Pablo decía, yo cada día muero. El apóstol Pablo decía, no vivo yo. El apóstol Pablo decía, juntamente estoy crucificado con Cristo. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos nuestra carne. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos nuestro ego, porque a veces buscamos nuestro propio yo. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos nuestros intereses, que sacrifiquemos nuestra comodidad. Usted sabe, pastora Rosalía, que mi esposo, que no está acá esta tarde, dice que la comodidad es un peligro. Pero grande. Porque cuando estamos cómodos, no miramos alrededor. No importa cualquier cosa, nos descuidamos aún de lo que tenemos, porque estamos cómodos. Cuando yo digo no de lo que tenemos, porque si ya yo estoy cómoda y aquel está incómodo, yo tengo algo para allí, pero como estoy cómoda no me importa que se dañe porque yo me siento cómoda. Ahora, cuando yo entiendo que me hace falta algo cuando estoy incómoda. Cuando usted está sentado, por ejemplo, en un sillón con mucho confort, mientras tanto usted está cómodo, usted se sienta, pero ya cuando el sillón está viejo, que está incómodo, si yo estoy incómodo aquí, ya yo tengo que pararme. Entonces usted, mientras está cómoda, está tranquila, pero si está incómoda, se para. Entonces la comodidad es un peligro. Así es. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Amén, amén, así es. Hay sacrificios que en este tiempo nosotros como cristianos debemos hacer, aunque el sacrificio mayor, como decía la pastora Rosalía, lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo hizo cuando fue azotado, lo hizo cuando fue traspasado por aquella espada, lo hizo cuando fue, aleluya, traspasado sus manos y sus pies con aquellos clavos, cuando fue traspasada su frente, su cabeza con aquella corona de espina, lo hizo cuando consumió, aleluya, aquella esponja que estaba empapada de vinagre, estaba tragando el trago amargo, el mayor de los sacrificios que se podía hacer o que se ha hecho en toda la humanidad. Pero también hay un sacrificio que nosotros tenemos que hacer para que se sobreponga el espíritu. Aleluya. Es necesario que tú ayunes. Eso es uno de los sacrificios que tenemos que hacer para que el cuerpo, para que la carne mengüe y el espíritu crezca. ¿Crees que es necesario que llamemos a un pueblo a lo que es el sacrificio, pastora? Amén. Se está quedando atrás en muchas iglesias, muchas congregaciones, el sacrificio. Y hay que llevar al pueblo a sacrificarse por todo. A veces le dice, lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta. A veces estamos en las congregaciones y no le damos importancia a nada porque a nadie le cuesta sacrificio, simplemente el pastor. Amén. Que esto lo compró el pastor, entonces la gente no lo cuida. Entonces hay que llamar por la que son sacrificios unidos por todo. Amén. Aquí hay un personaje en la Biblia, otro personaje que también hizo un llamado a un sacrificio, que fue Esdras. En Esdras capítulo 9, versículo 5 dice: y al sacrificio de la tarde levantémonos de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto,
postrémonos de rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Él está contando un sacrificio que él hizo. Y si tantos hombres en la Biblia hicieron sacrificio, pastora, ¿por qué nosotros hoy en día, o mucha gente dice que no hay que hacer sacrificio? Si cuando hacemos sacrificio, le estamos dando importancia y valor a algo que Jesús hizo. Amén. Que fue un sacrificio. Entonces el llamado a todos los televidentes en el día de hoy y los hermanos que están en sintonía es que acudamos al sacrificio, que a veces hablamos demasiados y hacemos menos sacrificio. Entonces vamos a hablar menos, a sacrificarnos más por lo que queremos, para que Dios tenga misericordia de esta humanidad, de este pueblo, y no andar como andan muchos al conjunto, corriendo con el mundo, Con el mundo. como que no conocen a Dios. Eso iba a decir. Como que hay no muchos conocen a Dios. cristianos, pastora, estamos viendo que nuestro país está pasando por momentos difíciles. Y nosotros como pueblo de Dios, y le hacemos un llamado desde acá, desde Minutos de Salvación, el lugar correcto de un cristiano es estar en la presencia clamando, como establece la palabra, que oremos por lo que están en eminencia, que oremos por nuestras autoridades, que oremos por lo que están en oposición. Nuestro deber no es opinar. Yo he estado escéptica a emitir juicio porque yo no soy juez, yo no puedo cuestionar a nadie. Si yo me pongo a cuestionar al gobierno o a la oposición o a la junta, yo estaría colocándome en la posición de Dios. Mi deber como cristiana, como mujer de Dios, es orar, es llevar a la congregación al lugar secreto, aleluya, a pelear esta batalla por nuestra nación. Esta nación ha sido marcada para cosas grandes y sabemos que después de esta tormenta, algo grande el Todopoderoso va a hacer a favor de nuestra nación. Y esa es la posición, pastora Rosalía, que debemos tener, aleluya. Así es que nosotros ahora vamos a ir a un corto comercial y vamos a regresar luego con mucho más de Minutos de Salvación. Adelante, señor director. Y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar. Minutos de Salvación.